y vamos a ver qué sucede por dentro. Mira, aquí está el tubo por el que sale el aire frío y aquí más arriba por el que entra el aire caliente del estiércol. Y gracias a esto pues se mantiene una serie de variedad de plantas que no resisten la helada. Está calentito aquí dentro, está muy bien. Y con esa sencillez. Listo. Ah, bueno. Listo, entonces vamos dejándolo por ahí. Voy a seguir entonces compartiendo yo. Muchas gracias, Hannah. Listo. Entonces, por ejemplo, ahí veíamos otra forma. Ellos lo que hacían era que utilizaban un tema de compostaje, ¿cierto? Ahí veíamos o repasamos algunos conceptos de compostaje, entonces hablaban de la proporción de la paja, del estiércol y del orín, estiércol y orín como fuentes ricas en nitrógeno, paja como fuente rica en carbono, y él nos empezaba a decir que subían a 100 grados de temperatura. Entonces ya, pues si uno va a utilizar ese compostaje, entonces ya también se debe cuestionar, pues si lo deja subir hasta los 100 grados, porque entonces hacían pilas gigantes de 2 metros, de pronto entonces pilas más pequeñas, porque acordemos que el límite es más o menos 75 grados. En todo caso, lo que hacían para calentar o para evitar, ¿cierto? Esas heladas, esas hortalizas que tenían pues como el interés, era utilizar ese aire caliente y lo hacían mediante una conexión de un tubo pues debajo de la tierra. Entonces, o sea, medidas de mitigación hay muchas y van a ir, depende de lo que vos puedas hacer, ¿cierto? Tengas el conocimiento y tengas la capacidad. Muchas veces, por ejemplo, para calefacción de estructuras o de casas, entonces también se utilizan invernaderos dentro de la casa y se utiliza pues y se deja pues que haya ese movimiento de aire caliente y aire frío, entonces mantiene las casas calientes por dentro. Entonces, bueno, entonces ahí veíamos dos ejemplos de mitigación también en estructuras, ¿cierto? También podemos digamos, si tenemos entonces problemas de contaminación visual, tenemos que reducir la llegada de vientos, tenemos que reducir temas de ruido. Entonces se utilizan mucho temas de montículos de tierra, se utilizan temas de paredes, se utilizan temas de enrejados, ¿cierto? ¿Y dónde utilizo cada una? O sea, ¿cuál va a ser la posición de ese montículo de tierra? Va a partir desde que yo en mi mapa ya supe por dónde era que me entraba esa situación externa a la cual yo le quería hacer un control, ¿cierto? Bueno, lo mismo, por ejemplo, en las estructuras, si yo sé que en tal estación del año los países que tienen estaciones, o yo sé que en tal hora del día el sol pega duro es por este lado, entonces yo siembro un árbol que me genere la sombra hacia la estructura que quiero mantener más bien como fresca, ¿cierto? Entonces, todo esto se constituyen en esas estrategias de mitigación, desde yo leer como mi terreno, qué es lo que tengo y qué es lo que quiero que cambie. Bueno, entonces ahí termina esta primera parte. Dijimos que para un diseño del sitio, entonces primero mira un tema de sectores, según los sectores, dónde ubicaba ciertas cosas, dónde no y qué mitigaciones iba a hacer. Después, entonces hay un tema de zonas, ¿cierto? Las zonas hablamos que tenían que ver con temas de distancias óptimas, dónde iba a organizar cada uno, a qué distancia iba a estar de este centro como de operación principal. ¿Cuál sería mi centro de operación? Depende del sistema productivo que yo esté viendo. Muchas veces se utiliza esta metodología para planear una región mucho más grande. Entonces puede que el centro de operación sea, por ejemplo, una plaza municipal, ¿cierto? Entonces, nosotros lo vamos a aplicar es como a nivel de empresa o a nivel de finca. Entonces, muchas veces este centro de operación es la casa,
o en la oficina, ¿cierto? De donde se imparten como todas las directrices para las diferentes cosas. Entonces decíamos que el segundo punto en el diseño, entonces son las zonas, ¿cierto? Entonces, ¿dónde van a ir las zonas? Entonces, digamos que ese primer mapita se divide por zonas. Entonces, la zona 0 es la zona central, la zona que es el centro de operaciones. La zona 1 es la zona que le sigue, la más cercana a la zona 0. La zona 2 es la que le sigue, ¿cierto? Entonces, la que tiene esa posición más media, la zona 3, la que está un poquito más alejada y así. ¿Cuántas zonas vas a crear? Eso depende de tu sistema productivo. Vos puedes decir, no, esta finca la he dividido en 3 zonas, en 2 zonas, en 20 zonas, en 40 zonas, en 5 zonas, ¿cierto? Ya depende qué tan grande sea y qué es lo que usted necesita para su sistema productivo. Entonces, usted empieza a decir, bueno, mi sistema productivo es este, ¿cierto? Y yo para eso necesito varios, ¿cómo se dice eso? Como varios centros de acción o varias zonas, ¿sí? Varios, bueno, varias partes. Entonces, voy a tener una parte, por ejemplo, aquí te dicen, vas a tener una parte que son las letrinas, ¿cierto? Esas letrinas vienen siendo como los baños secos para la gente. Vas a tener una parte que se constituye las hortalizas, vas a tener el huerto de hortalizas, vas a tener un gallinero, vas a tener la zona del taller, vas a tener la zona del compostaje. Entonces yo, según el proyecto productivo, empiezo a identificar cuáles son las zonas que van a ir dentro de mi proyecto. Ya teniendo ese proyecto productivo, entonces yo empiezo a mirar, bueno, ¿cuántas veces yo tengo que visitar esa zona? Puede ser en un día, puede ser en una semana, ¿cierto? Yo le doy la escala que yo quiera. Entonces, por ejemplo, acá me dicen, vea, a la letrina estos muchachos van más o menos 5 veces al día. A las hortalizas 3 veces al día. Al gallinero 1 vez al día, al taller 1 vez al día y al compostaje 1 vez al día. Entonces, como a la letrina van 5 veces al día, entonces es la que tiene mayor frecuencia de visita, entonces debe ser una zona que se ubique muy cerca al centro de operaciones. ¿Para qué? Para evitar gasto innecesario de energía, de tiempo y de esfuerzos al visitarlos. Entonces esto suena muy obvio, pero muchas veces, por ejemplo, las hortalizas que son 3 visitas o cada quien no cocina tiene que ir a la parte de hortalizas, uno le dio porque no las ubicó alrededor de la casa, sino que porque las ubicó en la montaña del frente. Entonces ya después nadie va a coger hortalizas porque eso está muy lejos, ¿cierto? O se gasta mucho tiempo en estar yendo a las hortalizas como tal. Entonces vos empezabas, bueno, entonces si en esta es la que voy más, entonces va a estar en una de las primeras zonas. Si esta voy menos, pero también voy seguido, entonces también tiene que estar en esta primera zona. Si a la compostaje, entonces voy solo 1 vez al día, resulta que la puedo mandar para la zona 3 y así por el estilo. Entonces, en la zona 1 o en la zona más cercana, entonces yo siempre voy a poner aquellas cosas que necesito ir mucho, que requieren mucha observación. Si tengo, por ejemplo, un tema, no sé, de semilleros, que requieren mucho trabajo. Entonces, si yo tengo un tema de biofermentos, pero es un tema que yo lo tengo que revolver 2 veces al día porque son aerobios, entonces los tengo que ubicar cerca. Si tengo un tema de bocachi y estoy en un clima muy caliente, donde tengo que revolverlo 2 y 3 veces al día para que se haga bien el proceso, entonces lo tengo que ubicar en zonas cercanas. Yo no lo puedo tirar al extremo de la finca cuando tengo que mantener yendo por él, ¿cierto? Entonces, que requieren mucho trabajo, que requieren muchas visitas, que requieren ciertas técnicas complejas de manejo, ¿cierto? Entonces, de pronto yo tengo que regar cada 1 hora, cada 2 horas. Bueno, tengo que hacer como alguna acción por la que tenga que estar eso cerca. Y así, entonces me voy moviendo entre las otras zonas. No, en la zona 1, entonces los animales que necesitan, los necesito alimentar más seguidos o los que están chiquitos en una etapa de reproducción más pequeña, entonces los tengo que mirar todo el día.
En la zona 2, aquellos frutales que no tengo que estar tan pendientes, pero tienen un tema de podas o tengo un tema de monitoreo pues con las frutas, por los que tenga que estar como pendiente. Ya en la zona 3, entonces, no, ahí también vas a animales, pero resulta que son animales que están en pastoreo, entonces yo solo tengo que ir una vez al día a revisar que sí tengan el tema de agua. Y así, entonces me voy moviendo entre las zonas. Y en la zona 5, ¿no? En la zona 5, yo dejé fue un bosque nativo donde voy a observar o a relajarme, pero una vez al mes, ¿cierto? Pero que no tiene que estar bajo mi supervisión constante como tal. Entonces, ahí, según la zona, entonces yo escojo cuáles son las zonas, cuántas veces las visito y digo qué tan alejados van a estar de este centro de operaciones como tal. Bueno, ¿tienen preguntas ahí? ¿Hasta ahí se entiende? Listo. Y hay otro tema importante, que es el tema de la integración, ¿cierto? Entonces hablamos que otros de los temas era la integración. Entonces, cada elemento está relacionado con otro, ¿cierto? Está ubicado en relación a otro. Entonces, yo tengo una lista de los elementos que voy a tener. Entonces, tengo gallinas, tengo compost y digamos que tengo un tema de maíz, no sé, alguna cosa así, ¿cierto? Entonces tengo ese listado de elementos y tengo elementos que están relacionados. Entonces, el maíz me sirve para alimentar las gallinas me dan gallinaza para el compostaje y al compostaje entonces entra como la fuente alta en nitrógeno. Entonces, cuando yo los ubique, entonces aquí, por ejemplo, me quedó de papayita, el gallinero y el compostaje quedaron los dos en la zona 3. Entonces, quedaron en zonas muy cercanas. Hay que mirar esas hortalizas qué tan lejos me van a quedar del gallinero y del compostaje, ¿cierto? Entonces, también los elementos que están relacionados, tratar de manejarlos, que sea fácil llevarlos de un lado a otro, para no estar botando ahí energía o para que no sea un trabajo, un sobrecosto innecesario como tal. Entonces, listo. Entonces, debemos ver todo como un sistema y como unos entran a otros procesos, entonces, qué tan cerca o qué tan lejos los vamos a ubicar como tal. Hablamos que diseñar es impartir orden con sentido, ¿cierto? Entonces es muy distinto uno poner por poner cosas. No, es que yo escuché que lo clave para un sistema sostenible era la biodiversidad, entonces meta ese árbol allí, meta este otro acá, póngale a su frijol, ¿cierto? Una cosa es decir eso, es decir, esto va ubicado acá porque, ¿cierto? ¿Cómo me llega esto? Esto me fija nitrógeno, aquí tengo el alimento de las gallinas, aquí esto viene para el compostaje. Entonces es un orden con sentido, qué función tiene, con quién se me relaciona y en dónde lo voy a poner, que me haga más fácil y más rentable el trabajo como tal. Hay otro tema que es la multifuncionalidad. Entonces, dentro de esa multifuncionalidad es que yo pido, ¿cierto? O yo intento que cada uno de los elementos que yo incluya dentro del diseño me desempeñe varias funciones. Entonces, ejemplo, nos devolvemos el ejemplo, yo dije, acá voy a tener es maíz, y resulta que ese maíz me alimenta a las gallinas, pero ese maíz también, pues es un tema económico mío, yo también lo vendo, pero ese maíz, pues también me lo consumo dentro de la casa, y lo que me queda de ese maíz, entonces lo soqueo bien y me sirve para producción, para protección del suelo, ¿cierto? Entonces es esa que tiene varios usos, desde la hoja, desde el fruto, ¿cierto? Todo, las semillas, entonces absolutamente todo lo vamos a usar. Lo mismo en la gallina, no es que yo tengo las gallinas y digamos que yo las suelto para que me hagan un control de insectos, ¿cierto? Además de eso, las gallinas me ponen los huevitos, que sea que los comercialicen o de consumo interno. Y además de eso, las heces de las gallinas las utilizo para el compostaje, ¿cierto? Y hago el compostaje y este compostaje pues vuelve y entra al tema de las hortalizas.
Entonces ahí es que hablamos que todos están relacionados entre todos, disminuimos el tema de los desechos y todo va funcionando pues como mejor. Entonces, bueno, entonces está ese criterio de multifuncionalidad, entonces estipula que cada elemento que se incluya dentro del diseño debe desempeñar varias cosas. Entonces yo decido cuál meto o no, dependiendo del que me sirva más en mi diseño como tal. Bueno, bueno, sigamos acá en esta parte. Bueno, aquí les había traído, pues este es un, entre comillas, ¿cierto? Me pareció como curioso. Entonces es el tema de una bicibomba. Entonces utilizan la bicicleta para hacer ejercicio, pero además entonces les mueve el agua. Entonces ahí empiezan como todo este tema de que una cosa se utilice para varias cosas. Entonces vamos a ver ese videito, Hanner, porfa. Ahí solo como para esquematizar un poquito. Sí, profe, si se escucha, por favor. Bueno, este es una prueba de Sí, sí se escucha. ¿Listo? Esa tubería tiene aproximadamente unos 3,5 metros y pues ahí se puede ver que el caudal de agua es bastante bueno. Esto nada más es una prueba, tiene la pichancha, la entrada a la bomba es de 1 pulgada y la salida está a 3/4, como se puede ver. Es una bicicleta rodado 27. Bueno, aquí nada más faltaría que tuviéramos la cisterna para que estuviera a unos 3 o 4 metros de profundidad, pero también se puede cambiar la tubería de salida a 0,5 pulgada y aunque baja el caudal se mantiene los litros. Aquí ya paró el chorro porque se nos terminó el agua en la cubeta. Bueno, pues así funciona la bicibomba y esta es su base con sus manijas ajustables. Entonces para cualquier bicicleta, puede ser de eje de tuerca o de eje de bloqueos, como en este caso es una bici de bloqueos. Aquí está la palanca y es una bomba de medio caballo periférica que también puede ser accionada eléctricamente, pero aquí le desconectamos los campos magnéticos para que funcione mecánicamente. Listo, vamos dejándola por ahí, Hanner, por favor. ¿Está pesado? Gracias. Gracias, Hanner. Entonces, listo, era solo como para mostrar cómo se busca en todo, en absolutamente todo, multifuncionalidad, así como lo buscamos pues en la parte agrícola. Entonces dicen, no, si esta bicicleta me sirve para movilizarme, me sirve para hacer ejercicio, también me puede servir para bombear agua pues en algún momento como tal. Ya uno la aplicación o no, la mira según el contexto, uno puede decir, no, yo no me voy a poner a pedalear para bombear agua para que otro se bañe, ¿cierto? Ya uno va mirando en el contexto que le sirve, que no le sirve, pero entonces son como opciones que se pueden tener y se pueden revisar como tal. Entonces, en todo caso, les decía, volvamos a la parte agrícola, ¿cierto? De mirar esa multifuncionalidad de las cosas, ¿cierto? Que me sirva para varias cosas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de mirar esa multifuncionalidad de las cosas, entonces empezamos a ver que hay un tema, o sea, digamos que esa parte de diseño se vuelve muy compleja y se vuelve muy compleja por el tema de que yo no solo debo conocer mi cultivo de interés, también tengo que empezar a conocer cuáles son las plantas con las que voy a aportar esa diversidad o que esos elementos que le voy a meter al sistema, qué características tienen. Entonces, por ejemplo,
esto es un cuestionario pues como base, igual uno lo puede como ir cambiando como lo necesite, pero entonces si vos tenés diferentes plantas que te parece que pueden entrar a ese sistema, entonces te puedes hacer preguntas como esta: pierde su follaje, porque en ese pierde su follaje, entonces ya sabes bueno, ¿y en qué época lo pierde? ¿Cierto? Entonces ya sabes, bueno, ¿en qué época me va a brindar sombra? ¿En qué época me va a dejar pasar la luz? ¿Cuánta me puede aportar temas de materia orgánica? ¿Cierto? Si me puede servir o no me puede servir, entonces como barrera contra cortavientos. Si es anual o perenne, entonces anual es que el ciclo no dura más de un año, ¿cierto? Perenne es que tiene varios ciclos en varios años. Entonces de eso depende también su participación, por ejemplo, en el ciclaje de nutrientes, ¿cierto? ¿Qué tan rápido me crece? Porque si son especies que yo las estoy pensando, por ejemplo, para hacer una cortina de viento, para protegerme de cierta deriva química, entonces yo tengo que saber si ella sí me va a crecer más rápido que lo que me crece el cultivo, porque si no, entonces posiblemente ya se termine el ciclo del cultivo y a mí todavía no me ha crecido la que había puesto de cortina de viento, ¿cierto? Entonces también saber qué tan rápido me va a crecer, hasta qué altura me va a crecer, si tiene un follaje denso o no, porque si yo estoy buscando es una cortina para los vientos, entonces necesito alguna planta que tenga buen follaje. Si tiene floración, en qué épocas tiene floración o si es todo el año, ¿cierto? Si contiene néctar para polinizadores, porque entonces, por ejemplo, si yo trabajo con ciertas especies que contengan néctar, entonces me puede servir como refugio de polinizadores y alimentador de polinizadores. Me puede servir, lo puedo pensar como una barrera rompeviento o un setico, no sé, cuidándome de heladas, ¿cierto? Y además, entonces, puede tener la función de aumentarme los rendimientos y aumentar los rendimientos en función de esos polinizadores que van como a refugiarse en esta planta como tal. Si fructifica, por ejemplo, porque esas barreras rompevientos, esas barreras que yo ponga para heladas, entonces me pueden servir también para un tema comercial o para un tema de seguridad alimentaria. En qué época me va a fructificar, cuánta fruta me va a dar, qué puedo hacer con esa fruta, ¿cierto? Y puedo hacer un tema, por ejemplo, de conservas, cómo son las raíces de esas plantas. Eso nos lo preguntamos mucho cuando estábamos viendo la clase de coberturas. Entonces, cuando veíamos la clase de coberturas, decíamos, para saber si esa planta te va a representar una competencia o no, revisarle el sistema de raíces. Y según eso, diseñas, entonces ahí también hablábamos de diseño, dónde puede ir ubicada esa planta, si en medio del cultivo, si a los bordes del cultivo o a dónde la vas a poner. Entonces pues te haces esa pregunta: ¿cómo son el sistema de raíces? ¿Qué enfermedades puede tener? Que no vayan a ser las mismas enfermedades del cultivo de interés. Si arde fácilmente, entonces ese arde fácilmente, si se quema fácilmente. Y si se quema fácilmente, entonces nos devolvemos a entonces no podría estar en este mismo sitio. No sé si fue a ustedes, pues no sé si ahorita les conté, hay un tema con el Kinggrass. Si es con el Kinggrass, entonces es un pasto que lo ponen mucho en tierras que se erosiona porque coge muy bien el suelo, pero también se vuelve muy pajudo, entonces se quema fácilmente. Entonces, si yo me hago esa pregunta, no, es que voy a meter el Kinggrass para un tema de erosiones, y me hago esa pregunta, ¿arde fácilmente? Y me doy cuenta que sí, entonces no lo puedo poner en este sitio donde soy susceptible a que todo se me queme, ¿cierto? Yo me devuelvo acá. Resiste a heladas y vientos, entonces sé qué tanta resistencia tiene para saber si yo sí lo puedo usar en un tema pues de cuidar, o en un tema de setos contra heladas y vientos, si se puede forrajear. Entonces, bueno, yo además de tenerlo como protección me sirve para alimento de los animales. ¿Qué necesidades tiene? ¿Cierto? Entonces, ¿dónde se me va a pegar bien ese árbol o esa planta? Entonces, ¿qué necesidades tiene en cuestión de suelo? ¿Qué necesidades tiene en cuestión de pH? Para yo saber cómo manejarlo.
Bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que yo lo que hago es conocer absolutamente toda esa planta antes pues de meterlo a mi sistema como tal. Entonces, bueno, muchachos, entonces como para hacer como un resumen, entonces hay que diseñar sistemas, hay que mirar qué factores nos están afectando, por dónde nos están afectando, qué puedo hacer de mitigación, ¿cierto? Conociendo mi terreno y conociendo la actividad productiva, puedo zonificar qué zonas necesito, qué tan lejos o tan cerca las voy a poner, qué relación tienen entre cada una de las zonas, también tiene que ver en la distancia, y absolutamente todos los elementos que yo meta a mi sistema, ojalá sean multifuncionales, y para saber su funcionalidad, pues tengo que averiguar de cada uno de ellos para poder empezar a hacer ese sistema como tal. Listo, preguntas, dudas, observaciones, complementos, algo que quieran decir de esta parte. Entonces, bueno, muchachos, si de pronto no quedó entonces nada pendiente, entonces vamos dejando la clase de hoy así mientras tanto y feliz resto de día, que descansen. Bueno, profesora, muchas gracias. Que estén muy bien, hasta Muchas luego. gracias, profe. Con gusto. Ah, bueno, Ricardo, adelante con la pregunta con respecto al último trabajo. A ver, ¿cuál sería el último trabajo al que te estás refiriendo? Lo que fue la práctica el lunes fue que hicimos un bioinsecticida. Entonces, cuando yo mandé ese documento que dice último 30%, entonces ahí lo que hicimos fue ese bioinsecticida. Los que de pronto no pudieron hacer eso, entonces hacen es un preparado en la clase, pues en la casa, perdón, y lo exponen como tal. Y ya el último trabajo, que es el del 10%, que es que mirar un sistema productivo, que mirar, hacerle mapa de sectores, hacerle tabla de zonificación, entonces ya sobre el tema que vimos hoy. ¿O cuál es la pregunta más exactamente?